El medallón de Soledad. Cuenta la leyenda que una señora llamada Doña Refugio había ahorrado suficiente dinero a lo largo de su vida y decidió, junto a sus 4 hijos, comprar una fonda en un barrio de Xochimilco. El lugar se encontraba deteriorado, así que antes de abrirlo, los dueños comenzaron la reparación que consistió en resanar y pintar paredes. La familia avanzaba en los arreglos de su nuevo negocio. Trabajaba día y noche ya que la emoción por terminar era grande. Una ocasión, 2 de los hijos de Doña Refugio resanaban un muro. Ya casi terminaban cuando uno de ellos notó que sobresalía una pequeña erupción en la pared. Tomó su espátula y raspó con intensidad. Había algo atorado en ella. Los hermanos unieron fuerzas y con ayuda de picos y martillos escarbaron con precaución de no fracturar el muro. Entre más removían el concreto, más se daban cuenta de que lo que estaba atorado en la pared era bastante grande y tieso. Repentinamente uno de los hermanos dejó caer al piso un martillo cuando descubrió algo estremecedor. Después de trabajar arduamente, se toparon con que lo que obstruía el muro era un esqueleto que traía un medallón colgado al cuello. ¿Un esqueleto emparedado en la pared? ¿Por qué estaba ahí? ¿Desde cuándo? La familia quedó impresionada por el escalofriante hallazgo. Pasaron varias semanas antes de que se repusieran del susto e intentaron seguir con su vida de manera normal, aunque guardaron el secreto de aquel inusual hallazgo. Siguieron trabajando hasta que un buen día la fonda estuvo lista para abrir sus puertas. Sin embargo, pasaron las semanas, luego los meses, y la familia casi no tenía clientela. Estuvieron largo tiempo en esas circunstancias, pensando que lo mejor sería cerrar definitivamente el negocio. Fue en ese tiempo que llegó a trabajar Soledad, una muchacha morena muy guapa a la que contrataron como mesera del lugar. Desde que se apareció la joven, extrañamente comenzaron a arribar varios clientes al sitio. Parecía como si la presencia de aquella mujer atrajera como imán a las personas de rumbo. Doña Refugio y sus hijos estaban encantados con ella. Tal era la fuerza de atracción en Soledad, que en una ocasión no se presentó a trabajar arguyendo enfermedad. Extrañamente ese día solo acudieron 3 comensales al lugar. Cuando la joven se recuperó como por arte de magia, comenzaron a llegar clientes. A todos se les hacía extraño lo que sobrevenía con Soledad. Pero ya que gracias a ella obtenían jugosas ganancias, no le cuestionaban nada acerca de su vida ni de sus antecedentes. En el barrio nadie conocía a la chica, no sabían de dónde provenía o cuándo había aparecido por primera vez en aquellos terruños. Su presencia representaba un verdadero misterio. Pasaron 2 años después de haber inaugurado la fonda, cuando Soledad pidió reunirse con Doña Refugio y sus hijos. Se juntaron una tarde después de cerrado el negocio, y la joven explicó que no trabajaría más en la fonda, porque era tiempo de irse a rumbos nuevos. Todos se quedaron sorprendidos por la decisión de Soledad y tratando de disuadirla, rogaron a la muchacha que no los abandonara, porque de lo contrario se quedarían sin clientela y por consecuencia quebrarían. Sin embargo, la decisión de la chica era irreversible, partiría al siguiente día. La familia no pudo hacer más que respetar la decisión de Soledad, y para despedirla decidieron preparar una cena especial. Llegó la noche y Soledad acudió a la fonda a merendar por última vez con la familia. La chica se esmeró para verse resplandeciente, vistió con sus mejores ropas y se adornó con sus mejores joyas. Cuando llegó a la cita, todos se quedaron con la boca abierta al ver que el medallón que llevaba puesto el cadáver emparedado en la pared era igual al que pendía del cuello de Soledad. Se le hizo muy extraño y quisieron comprobar que la medalla que traía puesta no era la misma que hace años habían descubierto. Le dijeron a Soledad que bajarían al sótano de la fonda para ver alguna cosa.
sin que ella supiera nada, alumbraron el lugar donde habían colocado el esqueleto. Y cuál fue su sorpresa al no encontrar nada ahí, ni esqueleto ni medallón. En ese momento una luz intensa alumbró el lugar. El medallón se encendió totalmente, y ante la mirada de todos, el cuerpo de Soledad se convirtió en polvo, quedando tendido en el piso solo el misterioso y antiguo colguije que al parecer contenía una fuerza especial. Cuenta la leyenda que el espíritu de la chica se presentó a la fonda semanas después y entonces pudo explicar a todos cómo es que 80 años atrás había sido asesinada por su padrastro, que al querer robar el medallón de su cuello y no poderlo lograr, la emparedó en el muro. Cegado y perturbado por la valiosa joya que alguna vez la madre de Soledad le regaló, huyó del sitio sin que nadie jamás supiera nada de él. Desde entonces el medallón fue guardado en un cofre especial que el espíritu de la chica mostró a Doña Refugio y a sus hijos para que continuaran atrayendo clientela por muchos años más. La historia del ranchero. Esto ocurrió en el norte de México, allá en el municipio de Sabinas, Hidalgo. Era una noche de luna llena que brillaba alto en un cielo sin nubes e iluminaba la despoblada brecha que cruzaba el monte, por la cual cabalgaba un ranchero. De pronto, una lechuza negra y ominosa comenzó a seguirlo en un vuelo en zigzag, posándose sobre las ramas secas de algunos mezquites, palmas y quiotes del lugar. Lo miraba intensamente con sus enormes ojos, y en cuanto él se acercaba, levantaba de nuevo el vuelo para posarse en otro árbol. Así pasó un rato. El ranchero comenzó a intranquilizarse, y más cuando la lechuza comenzó a llamarlo con un ruido muy parecido al chistido de una persona, como queriendo llamar la atención del hombre. Sus vuelos empezaron a ser más cercanos y más cercanos, hasta casi rozar el sombrero del viajante, quien con un estremecimiento se preguntó si aquella ave de extraño comportamiento podría ser una bruja, de esas que cuentan que se convierten en lechuza por las noches. En el pueblo del hombre vivía una mujer, de la que se sospechaba que era una bruja. Le decían la comadre, porque era muy argüendera y en todo se metía, y no se llevaba bien con nadie, especialmente con el ranchero, quien tenía con ella un lío de tierras. Imbuido de superstición, el hombre decidió acabar con la lechuza, aunque fuera solamente por previsión. Así que sin hacer muchos movimientos, desenfundó su machete y lo puso junto a su pierna escondiéndolo para que no se viera. Pero el mango lo agarró al revés para poder golpearla con el lado sin filo, pues si aquella lechuza se trataba en realidad de su comadre, quería comprobarlo. Y aunque le caía mal, no quería causarle la muerte, nada más darle un susto. El hombre siguió su camino, cabalgando a paso lento para permitir que la lechuza lo alcanzara y estuviera más cerca. Y en uno de esos vuelos en que pasó rozando su sombrero, le lanzó un fuerte golpe que derribó la lechuza, la cual fue a caer entre los matorrales. El ranchero desmontó y corrió hacia donde había caído la lechuza. Y aunque ésta intentó defenderse con sus garras y pico, éste le propinó varios golpes con la hoja del machete y unos cuantos puntapiés, hasta dejarla inconsciente. Después se alejó y en poco tiempo llegó a su pueblo. Decidió irse a su casa a dormir, pues ya era muy noche. A la mañana siguiente se despertó algo tarde y al levantarse su esposa llegó corriendo toda asustada diciéndole: «¡Remigio! Encontraron a la comadre toda golpeada, tirada junto a una brecha. ¡Vamos a verla! ¡Pobre de ella!». El ranchero, ya sospechando el porqué de aquel alboroto, se vistió y acompañó a su esposa a ver a la comadre que vivía cerca de su casa. Al llegar había varias personas reunidas a la puerta de la casa de la bruja. Esta se encontraba en el interior, ataviada con un polvoso vestido negro, acostada en su cama toda llena de moretones y raspones, al parecer causadas por haber sido golpeada con la hoja de un machete y haber recibido varias patadas.
Ella se lamentaba con unos leves quejidos algo pausados, pero al entrar el ranchero al cuarto, comenzó a dar grandes quejidos y a llorar con mucho ímpetu. La comadre falleció al poco tiempo y desde entonces una gran lechuza negra acechaba al ranchero en los caminos, aleteaba ante su ventana y lloraba en las noches parada en el árbol que había en el patio del hombre. Una tremenda racha de mala suerte cayó sobre el ranchero, quien pronto perdió su rancho y sus bienes, y tuvo que irse de ahí. Desde que él se fue, la lechuza jamás volvió a aparecerse por aquellos lugares, pero en noches de luna llena, los caminantes resegados en el monte escuchan los quejidos de una mujer cuya voz se parece mucho a la de la comadre. En una de las calles que daban a la plazuela de Belén, en la antigua ciudad de Huaraz, había una casa colonial que siempre estaba cerrada. Era la casa del misterio, porque decían que ahí penaban, que estaba embrujada. Cuando comienza esta historia, ya la casa había pasado por varios dueños, desde un avaro prestamista hasta el cura de la parroquia. Nadie la soportaba. Decían que estaba ocupada por alguien a quien nadie veía, y que fomentaba en las noches de luna tremendo alboroto. De repente se oían lamentos detrás de la puerta. De repente aparecían volando por los aires objetos increíbles. Se sentía el ruido de cosas que se rompían y el tintineo de una campana de capilla. Pero lo más común era escuchar pasos apresurados de alguien que subía y bajaba las escaleras. La gente tenía miedo de pasar de noche por ahí. Un día llegó a la ciudad una joven costurera buscando casa. La única que le convenía por ser central era la casa del misterio. Dijo muy segura que ella no creía en fantasmas y la alquiló. Instaló su taller con máquina de coser, un gran espejo, su perchero y una mesa de planchar. La costurera vivía acompañada de una morenita llamada Ildefonsa y de un perrito negro de nombre Salguerito. El perro fue el que pagó los platos rotos, porque el fantasma de la casa hizo de las suyas con él. Le tiraba de la cola, de las orejas y lo empujaba. Ya durmiera dentro o fuera, a medianoche, Salguerito se ponía a aullar de manera que daba miedo. Se le arqueaba el lomo, se le erizaban los pelos y le fosforecían los ojos de susto. Solo en la cocina dormía tranquilo, al pie del batán. La gente iba a curiosear cómo era la costurera y a averiguar cómo les iba con la casa embrujada. Las dos mujeres no demostraban estar asustadas ni se daban por vencidas. Tenían que dormir con el lamparín encendido y el perro en la cocina. El fantasma se cansó de mortificar al perro, pero empezó a dejar sus huellas por el taller. El espejo se ladeaba sin que nadie lo tocara. La máquina de coser empezaba a coser. Se caían los carretes del carretel y rodaban por el piso. Se perdían las tijeras, el alfiletero, el dedal o el hojalador. Se sentía la presencia de una persona que la seguía a todas partes, y a veces se empañaba el espejo como si alguien se estuviera mirando muy cerca de él. Varias veces había pasado por la casa el cura llevando agua bendita, pero el vasito con el agua bendita aparecía misteriosamente volteado. «No es asunto del diablo», aclaró el cura. «Los asuntos del diablo se manifiestan de otra manera y terminan con el agua bendita, con invocaciones o con la Santa Misa». Las dos mujeres se sintieron más tranquilas. «Debe haber más bien un entierro, dinero o joyas guardadas en alguna parte. Posiblemente un alma en pena quiera manifestarles el lugar donde se encuentra el tesoro para alcanzar la paz, y hay que ayudarla», sentenció el cura. Había en ese tiempo por los lados de Huaraz un hombre buscador de tesoros muy conocido llamado Florián. Era famoso y tenía un gran historial en estos menesteres. Lo llamaron muy en secreto y llegó un día sin que nadie lo supiera. Florián entró a la casa con rezos y súplicas, masticando coca, fumando cigarrillos y quemando incienso. «Alma bendita, sabemos que estás aquí y nos oyes. Si quieres entrar en el reino de la paz, avísanos dónde está el entierro. Usa las señales que quieras, pero comunícate con nosotros». El hombre iba de rincón en rincón repitiendo lo mismo.
Salguerito miraba a Florián, ladraba y luego se iba a echar a la cocina al pie del batán. Florián estuvo 2 años enteros buscando el tesoro. En cada movimiento de Luna se presentaba sin hallar ninguna respuesta. Había removido el piso de toda la casa, golpeando las paredes, revisando las ventanas y nada. Salguerito siempre lo miraba, ladraba y corría a la cocina a echarse al pie del batán. Un día, Florián se marchó diciendo que en esa casa no había entierro alguno. Sin embargo, un domingo, mientras Ildefonsa molía maíz en el batán de la cocina para hacer humitas, sus pies fueron a dar a una especie de asa enterrada. Intrigada, la mujer fue escarbando y escarbando con un cuchillo hasta que apareció no solo el asa completa, sino el borde de una olla de fierro. Era precisamente el sitio donde solía acurrucarse Salguerito mientras dormía y donde se echaba cuando Florián buscaba el entierro. Ildefonsa corrió sorprendida a llamar a la costurera. «¡Mira!», le dijo, «hay una olla enterrada al pie del batán». Las dos mujeres movieron el batán y ¡zas!, apareció el tesoro, una olla repleta de monedas antiguas de oro y plata, joyas y piedras preciosas de los tiempos coloniales. Estaba ahí nomás, a flor de tierra junto a la piedra de moler. Dicen que a medianoche la costurera e Ildefonsa, echando la bendición a la casa, salieron de la ciudad no solo llevándose el tesoro encontrado, sino también a Salguerito, el perrito achacoso, que les dio la señal precisa de dónde se encontraba el entierro. Nunca más se supo de ellos.